Muy buenos días, me da mucho gusto acompañarles en esta edición de Jalisco Talent Land. Mi nombre es Valeria Sánchez y voy a acompañarles con esta conferencia de gestión cultural e industrias creativas, estrategias para la innovación. Me da mucha emoción tener la oportunidad de compartirles dos de los temas que más me apasionan. Pero antes, para asegurarnos de que estamos partiendo de la misma página, me gustaría asegurarnos de que entendemos lo mismo por los mismos conceptos, ya que los conceptos industrias creativas, gestión e innovación son términos que se utilizan en muchos sectores y de pronto su interpretación, dependiendo del contexto, puede variar. Por eso, les comparto a manera de introducción la definición que usaremos para estos términos a lo largo de la conferencia. Cuando hablamos de industrias, nos referimos a bienes o productos que siguen lógicas industrializadas, sean su creación, distribución o consumo. La diferencia entre las industrias creativas y otras industrias es la creación de bienes, ya que en otras industrias los bienes suelen ser más bien utilitarios y los bienes en las industrias creativas no necesariamente son bienes utilitarios, sino que su consumo puede surgir a partir de otras necesidades que apelan a códigos culturales y valores expresivos, entre otros. Esto lo veremos más adelante. Términos creativas tiene una historia muy larga y se refiere principalmente a industrias que recurren a la creatividad y a las manifestaciones artísticas o culturales para el desarrollo de productos. A lo largo de la historia, distintos autores han propuesto varios conceptos: industria cultural, industrias culturales, industrias creativas y los más recientes, economía creativa y economía naranja. La distinción de los términos industrias creativas y economía naranja es que este segundo comprende los sectores en los que el valor de sus bienes y servicios se fundamenta en la propiedad intelectual y lo analiza desde una perspectiva económica. La economía creativa considera, por lo tanto, derechos de autor más relacionados con manifestaciones y creaciones artísticas y propiedad industrial relacionada con lógicas de consumo y mercado, avances científicos, patentes, marcas, etc. Las variaciones de cada término dependen del contexto en el que surgieron. Es importante señalar estas variaciones que existen internacionalmente para referirnos a industrias que recurren a creatividad y manifestaciones artísticas o culturales, ya que los términos pueden cambiar. Y es desde estas variaciones desde donde se hacen los análisis, interpretaciones y políticas. En algunos países, el término que se utiliza es industrias creativas, pues se considera que éstas engloban un espectro de productos mucho más amplio que lo que consideraban originalmente las industrias culturales, ya que utilizan la tecnología como base y no existían en los 70s, ¿no? Algunos ejemplos son el videomapping, la animación, los videojuegos, realidad virtual, streaming, etc. Otros países pueden utilizar industrias culturales y creativas, mientras que otros países prefieren economía creativa o el más reciente, economía naranja. La definición que vamos a usar para gestión es la que nos propone el Project Management Institute, donde que se refiere a la aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las actividades del proyecto para cumplir con los requisitos del mismo. El Project Management Institute reconoce al gestor del proyecto como el nexo entre la estrategia y el equipo. Y en pantalla pueden ver el sitio web del Project Management Institute por si quieren revisar más información. Y por último, vamos a platicar del término. Tomaremos la definición que propone la Fundación Cotec, donde la innovación es todo cambio, no solo tecnológico, basado en conocimiento, no solo científico, que genera valor, no solo económico. Es decir, también podemos hablar de innovar en estrategias de procesos. Y en pantalla pueden encontrar también el sitio web de la Fundación Cotec. Dentro de la gestión cultural tenemos, dentro de la gestión cultural y de las industrias creativas hay tres fases importantes a considerar. El factor de innovación puede estar en una o en varias de las fases. Las fases son creación del producto o proyecto, consumo del producto o proyecto y distribución del producto o proyecto. En este espacio nos vamos a enfocar a las dos primeras fases, que tienen que ver con la creación y el consumo. Para una estrategia de innovación exitosa, lo primero que debemos hacer es identificar los componentes básicos de nuestra estrategia global, partiendo, por supuesto, de tener objetivos claros y un público o audiencia meta identificada.
A continuación, desmenuzaremos los principales elementos de estas fases y las herramientas que nos pueden ayudar a diseñar nuevas estrategias. La fase 1, que corresponde a la creación del producto o proyecto, vamos a revisar esta primera parte de identificar y definir nuestra audiencia. Existen muchos métodos y herramientas, ahora vamos a mencionar los 3 principales. Empezamos por el perfil sociodemográfico. Este se construye a partir de las características sociales y demográficas que comparte un grupo de personas. Por ejemplo, el rango de edad, la ubicación geográfica, el género, el estado civil, el nivel de estudios y el nivel socioeconómico, entre otros. Para construir estos perfiles nos podemos apoyar en el INEGI a través de sus bases de datos y directorios, y también nos podemos apoyar en la Asociación Mexicana de Agencias de Inteligencia, en corto AMAI, y su estudio sobre niveles socioeconómicos en México. Ahora para la perspectiva del marketing y el estilo de vida. El estilo de vida o life orientations son estudios donde sugieren los términos como chavorrucos o kidults, o por ejemplo double income no kids o DINKs, es decir, 2 personas adultas que tienen ingresos pero no tienen hijos. O están los fitsters, que son las personas que son hipsters, pero que les gusta este estilo de vida saludable y fitness. Están los hipsters, ¿no? Yuppies, entre otros. Lo que hace esta propuesta de la perspectiva del marketing por estilo de vida es cruzar el poder adquisitivo de las personas con sus intereses, búsquedas y aspiraciones para proponer categorías de perfiles de acuerdo al consumo de la persona. Las herramientas que podemos utilizar para analizarlos y conocerlos mejor son Marketo y TrendWatch. Por último, revisamos la perspectiva sociológica con un twist de mercadotecnia. El código cultural es un concepto popularizado por Clotaire Rapail, un mercadólogo francés que en 2006 publicó el libro El Código Cultural. Se refiere al significado inconsciente que damos a las cosas a través de la visión que tenemos a partir de la sociedad y la cultura en la que crecemos. Estos códigos se conforman a partir de lo que el autor denomina improntas. Una impronta es la combinación de una experiencia y la emoción que la acompaña cuando la vivimos por primera vez. Esta combinación condiciona fuertemente nuestros procesos de pensamiento y da forma a nuestras acciones futuras. La combinación de improntas compartidas por un grupo de personas dentro de una sociedad forma sistemas de referencia, es decir, podrá existir una respuesta similar a determinados estímulos por parte de personas que comparten sistemas de referencia. Este análisis, desde el punto de vista de la mercadotecnia, nos permite considerar estrategias para productos culturales y creativos. Cuando trasladamos esta lógica a productos dentro de las industrias culturales y creativas, podemos analizar los productos más comerciales. Por ejemplo, en la industria del cine tenemos el ejemplo de Disney y Pixar, que apelan a códigos culturales de distintos países en sus películas para tener resonancia en mercados específicos. Por ejemplo, Lilo y Stitch, Coco, Mulan, Moana, etc. Un ejemplo podría ser con el lanzamiento de la serie El Mandalorian, que apela a códigos culturales que comparten los fans de Star Wars y funciona para mantener públicos cautivos y para formar nuevas audiencias. Otro ejemplo es la serie de Stranger Things o Guardianes de la Galaxia, que retoman códigos culturales de la década de los 80 en elementos como el soundtrack y la ambientación. En la industria musical es una práctica común cuando se hacen colaboraciones entre artistas internacionales, pues así se abre el mercado. Por ejemplo, la colaboración de Shakira y Beyoncé hace años ayudó a posicionar a Shakira en el mercado estadounidense y dentro del imaginario de los fans de Beyoncé. Ejemplos más recientes son las colaboraciones entre agrupaciones de K-pop con artistas como Selena Gómez, Cardi B, Lady Gaga, etc. Esto amplía la gama de audiencias de ambos artistas, pues se abren mercado en países de origen de cada uno. Vamos a revisar ahora los valores expresivos, que son la esencia de los productos creativos. Lo que distingue a las industrias creativas es que sus ingresos se generan en gran medida mediante la comercialización del valor expresivo y que necesariamente es una mayor parte de su comercialización se atribuye a la economía del conocimiento y a actos de un genuino origen creativo. Los valores expresivos pueden entenderse como toda dimensión en el espectro de las ideas que a grandes rasgos amplía el significado y la comprensión cultural.
El profesor David Crosby identificó las siguientes dimensiones de los valores expresivos en los que se ocupan las industrias creativas. Antes de repasar los valores, es importante mencionar que no todas las personas reconocerán los mismos valores en el mismo objeto. Por eso es fundamental conocer a nuestra audiencia antes de crear un producto. El valor estético es un valor que refleja la belleza, la armonía y la forma, así como otras características estéticas. Si miras a tu alrededor, podrás encontrar objetos que hayas adquirido meramente por su valor estético y no necesariamente porque cumplan alguna función, sino porque para ti es algo bonito y agradable a la vista. Puede ser una pintura, una fotografía, una postal, un grabado, un póster, ropa, zapatos, etc. No todas las personas les podrá parecer bonito o agradable, pero a ti sí, y por eso lo tienes en tu espacio. El valor espiritual puede ser secular o religioso. La búsqueda de un significado espiritual compartido por todos los seres humanos. Los beneficios derivados del valor espiritual incluyen concepción, percepción y conciencia. Este valor también puede variar. Por ejemplo, en casa de una familia católica podremos encontrar esculturas, pinturas, postales, objetos como símbolos religiosos. En casa de una familia budista podremos encontrar elementos u objetos budistas. Pero por supuesto podríamos encontrar un elemento budista en casa de una familia no budista que lo adquirió simplemente por el valor estético y no por el espiritual. Este valor es lo que da este valor lo da cada quien que consume el producto. Valor social. Un aspecto importante del trabajo artístico es su capacidad para forjar vínculos entre individuos que de otro modo estarían separados. Ilumina el carácter de la sociedad que habitamos y crea un contexto en el que las relaciones y las identidades pueden prosperar. Este valor lo podemos encontrar circulando mucho en redes sociales, cuando se comparten imágenes apoyando determinados movimientos, por ejemplo. El valor histórico, parte de la importancia de los productos, de las producciones artísticas, es que ofrecen una radiografía única de las condiciones en el momento en el que fueron creados y a su vez brindan claridad y una sensación de continuidad con el presente. Por ejemplo, los edificios patrimoniales, la primera edición de un libro o revista, pinturas originales de determinado corte histórico, etc. El valor simbólico. Este se refiere a los objetos que pues son depósito de significado. En la medida en que los individuos extraigan significado de una obra, el valor simbólico de esta obra residirá en el significado que la transmita y su valor para el consumidor. Este valor está directamente relacionado con la perspectiva de la persona. Por ejemplo, un autógrafo, el boleto de un concierto, el póster de una película, etc. Y por último tenemos el valor de autenticidad. Esto subraya el hecho de que la obra es una obra de arte real, original y única. Aquí podemos tener como ejemplo los productos de diseñador o cuando un reconocido director de cine trabaja en una producción y la película tiene éxito porque él trabajó ahí y no otra persona. Pienso, por ejemplo, en Guillermo del Toro o el reciente caso de la Liga de la Justicia de Zack Snyder. La fase 2. Tener un producto o proyecto sólido y que contemple los puntos que acabamos de mencionar es la base de la estrategia. Sin embargo, es importante considerar la fase 2, la fase de consumo del producto o proyecto. Como punto de partida, es fundamental retomar las características de la audiencia y sus hábitos de consumo de bienes o servicios creativos y culturales, así como el soporte material en el que el producto será consumido. El soporte es lo que vuelve el producto tangible y consumible para el usuario. Para leer una novela necesitamos el libro físico como soporte o el EPUB si lo vamos a leer en digital. Para jugar un videojuego necesitamos la consola o dispositivo electrónico que pueda correrlo. Para ver una película, si estuviéramos en los 90s, necesitaríamos el soporte VHS. Hace unos años, ¿no? Hace unos años hubiera sido el DVD, ahora las plataformas de streaming, el soporte es un archivo digital. Teniendo definido el soporte que vuelve tangible el producto, toca validar si el público potencial cuenta con la infraestructura para consumirlo. Es decir, si será un formato digital, asegurarnos que cuenten con un dispositivo electrónico que lea o corra el archivo. Si es en streaming, que cuenten con internet. Esto puede sonar como sentido común, pero no es tan común, ¿no? Por ejemplo, hace unos años en Guadalajara, un festival de música quiso innovar en la experiencia de compra con unas pulseritas en las que tú precargabas el dinero, pero esa estrategia fracasó porque en aquel momento las personas no estaban tan acostumbradas a consumir por internet y desconfiaban de estos procesos.
O, por ejemplo, campañas de Kickstarter que a pesar de solicitar montos bajos fracasan porque sus campañas van dirigidas a una audiencia que no está acostumbrada a hacer compras por Internet. Y aunque no lo crean, esas personas existen. Es fundamental que conozcamos los hábitos de consumo e infraestructura con la que cuentan nuestros posibles usuarios para plantear estrategias que sean fácilmente adoptadas en vez de generar resistencia. Volvamos al concepto de innovación. La innovación es todo cambio, no solo tecnológico, basado en conocimiento, no solo científico, que genera valor, no solo económico. Para diseñar una buena estrategia de innovación, en cualquier industria tenemos que conocer muy bien nuestro producto y nuestra audiencia. Ahora les comparto 4 puntos clave para que una estrategia de innovación aplicada a industrias creativas funcione. Primero, tiene que incrementar el valor. En este apartado te recomiendo revisar los valores expresivos y definir cuál es el que tu producto ofrece y también validar que efectivamente el perfil de tu audiencia sepa reconocerlo. Segundo, debe ofrecer mejoras. Esto se logra si entendemos las necesidades y las decisiones de consumo de nuestra audiencia. Es decir, si partimos de un perfil de audiencia muy bien construido en alguno de los 3 niveles que revisamos o en varios de los niveles. Tercero, debe lograr aceptación. Para lanzar un producto creativo sin que se estrelle, debemos tomar en cuenta el código cultural, los sistemas de referencia compartidos por las audiencias, el soporte de nuestro producto y la infraestructura con la que cuenta nuestra audiencia. Y por supuesto, una buena estrategia de innovación parte del conocimiento. Traduzcamos nuestra experiencia en conocimiento y los fracasos en aprendizaje. Como puedes ver, una buena estrategia parte de tener muy clara la esencia de nuestra propuesta e identificar a las personas con las que podemos conectar. Ahora que lo sabes, ¿qué vas a hacer con esta información? Muchas gracias a Jalisco Talent Land por el espacio y gracias a ti por acompañarnos en esta conferencia de Gestión Cultural e Industrias Creativas, Estrategias para la Innovación. Espero que estas referencias te sean de utilidad y te comparto en la diapositiva siguiente, podrás ver en pantalla las referencias que hemos para la conferencia el día de hoy. Son algunos de los autores que estamos mencionando el día de hoy y también quiero compartirte algunas referencias adicionales que creo que pueden ser de tu interés si te interesa conocer más elementos de las industrias creativas. Por ejemplo, te comparto estas referencias adicionales por si quieres explorar más este mundo de las industrias creativas y los elementos de innovación. Te recomiendo en la plataforma Disney Plus la serie Gallery, que habla de cómo se hizo la serie El Mandalorian, en especial el episodio número 7, que habla de cómo construyeron el soundtrack para esta serie. Te recomiendo también la serie Abstract que puedes encontrar en Netflix, en particular el episodio 2 de la temporada 1, donde Devlin te platica sobre cómo hacer espectáculos en escenarios y festivales masivos, y de la temporada 2, el episodio 6, donde Ruth Carter te menciona cómo ella trabajó los vestuarios de la película Black Panther. También puedes encontrar en la plataforma Amazon Prime Museum Secrets, que es una serie que habla sobre cómo los museos construyen esta curaduría y se acercan a sus audiencias. En Netflix puedes encontrar también este documental de Blackpink que se llama Lighting Up the Sky, y puedes comprobar cómo la industria musical del K-pop en realidad es una industria que tiene que conoce muy bien los elementos de sus estrategias, y cada persona que forma parte de esta industria tiene un rol muy específico. Aunque no seas muy fan del K-pop, te recomiendo que lo veas y creo que tú como yo te vas a volver fan. También te recomiendo mucho este libro de David Byrne, que fue frontman de los Talking Heads, que habla sobre cómo funciona la música y hace un repaso histórico de cómo ha avanzado la industria musical y cómo ha influido la tecnología en los procesos de creación, distribución y consumo de la música. También puedes encontrar en la plataforma de la UNESCO más información sobre el podcast de industrias creativas y cultura digital. Y por último, te recomiendo muchísimo este libro que se llama Global Culture, Individual Identity, Searching for Home in the Cultural Supermarket, de Gordon Matthews. Y él habla de cómo, como consumidores, vamos forjando nuestra identidad a partir de los productos que nos ofrecen las industrias creativas. A mí estos me parecen referencias súper interesantes y muy importantes si nos dedicamos a trabajar dentro de las industrias culturales y creativas,
Y bueno, mi nombre es Valeria Sánchez, me dio mucho gusto acompañarte en este espacio y espero que nos veamos por ahí. Te invito a conocer el proyecto del Centro de Promoción Cultural de ITESO. Puedes visitar la página www.cultura.iteso.mx para conocer este centro de promoción cultural que tiene ITESO, que además ofrece actividades y contenidos para el público de la comunidad universitaria y público en general. Te invitamos también a revisar ese sitio web donde encontrarás el perfil de Instagram y nuestro canal de YouTube, Centro de Promoción Cultural. Muchas gracias a ti por quedarte en este espacio de la conferencia y espero que los contenidos te sean de utilidad.